Bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Autoestima baja. Mientras nosotros caminamos por la vida, nos podemos dar cuenta que lastimosamente hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismo muy distorsionado. Algunos tienen un bajo concepto de sí mismos y se sienten inferiores a los demás y se menosprecian a sí mismos. En cambio, otros tienen un alto concepto de sí mismo y se sienten superiores a los demás y actúan con soberbia. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que sentirnos inferiores a nadie ni superiores tampoco, sino que tenemos que tener cordura cuando pensamos sobre nosotros mismos. Eso significa que nosotros no valemos menos que nadie, ni más que nadie, pero sí podemos ser diferentes a los demás. Y muchas veces el ser diferentes es lo que nos hace sentir menospreciados en la sociedad. Pero esto no debe ser así. Primeramente, definamos dos conceptos muy importantes en la vida de toda persona. Autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Es la manera como nos vemos a nosotros mismos en nuestra mente. Autoestima. ¿Qué es autoestima? Es el valor o estima que sentimos por nosotros y también el valor o estima que pensamos que los demás tienen por nosotros. En la palabra de Dios se nos muestra personas que tenían una autoimagen muy pobre de sí mismo, como era el caso de los espías que vieron la tierra prometida y también de Mefiboset. Y eso nos habla estas dos historias tanto en Números 13:33 como en 2 de Samuel 9:7 al 8. Jehová dijo a Moisés: envía 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar Canaán, la tierra que voy a dar a los israelitas. Así que Moisés escogió 12 hombres y les dijo: vayan a Canaán y averigüen si la tierra es buena para sembrar. Averigüen también si la gente es fuerte o débil, y si viven en tiendas o en ciudades. Los 12 espías salieron para Canaán. Entre ellos iban Josué y Caleb. Los espías regresaron 40 días después y trajeron higos, granadas, uvas, y dieron el siguiente informe: Canaán es una buena tierra, pero las personas de ahí son fuertes y las ciudades tienen muros muy altos. Entonces Caleb dijo: podemos vencerlos, vamos ya. ¿Por qué crees que dijo eso Caleb? Porque él y Josué confiaban en Jehová y sabían que con su ayuda podían conquistar Canaán, ya que Dios les había prometido a todo el pueblo de Israel que conquistarían todo ese territorio y allí ellos podrían vivir. Pero vemos que los otros 10 espías dijeron: no vayamos, la gente de ahí es enorme, son como gigantes comparados con ellos. Nosotros parecemos saltamontes. Los israelitas, al escuchar el informe de los espías, se desanimaron. Empezaron a quejarse y decir entre ellos: elijamos otro líder y regresemos a Egipto. ¿Para qué vamos a ir a Canaán? ¿Para que nos maten?
estos 10 espías, antes de pelear la batalla, ya se sintieron derrotados porque no confiaban en Dios como Josué y Caleb. Otro ejemplo de baja autoestima es Mefiboset. En 2 de Samuel, el capítulo 9, nos cuenta la historia de él. Él era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Mefiboset era un joven lisiado y por lo tanto esto hacía que su autoestima esté baja. En lugar de verse a sí mismo como el heredero legítimo del legado de su padre y su abuelo, se veía a sí mismo como alguien que sería rechazado. Cuando David se enteró acerca de Mefiboset, que vivía en tal lugar, envió a buscarlo. Cuando llegó Mefiboset ante el rey, él se postró con mucho temor. Y David le dijo: no temas, que él tenía la intención de mostrar bondad hacia Mefiboset debido al pacto que David hizo con su padre, o sea, con Jonatán. La respuesta inicial de Mefiboset es un ejemplo importante del tipo de autoestima baja que todos debemos superar. Una autoestima baja nos hace operar con miedo. En lugar de fe, miramos lo que está mal en nosotros, en lugar de lo que está bien con Jesús. David bendijo a Mefiboset por amor a Jonatán y le dijo: no te preocupes, tú tendrás tus tierras, tendrás tus siervos, y yo cubriré todas tus necesidades. Dios nos bendecirá por amor a Jesús. En la palabra de Dios se nos muestra personas que tenían una autoestima baja de sí mismos, como era el caso de Moisés. Cuando Dios le pidió a Moisés que vayan a Egipto y que liberen al pueblo de Israel de la esclavitud, él sintió que esa misión no era para él. No se sentía capaz de cumplirla. Le faltaba confianza en que Dios le capacitaría e iría con él para libertar al pueblo de Israel. Igualmente se nos muestran personas que tenían una autoimagen y una autoestima muy buena de sí mismos, como era el caso de David. Y esa historia lo encontramos en 1 de Samuel, el capítulo 17, el verso 32 al 36. Sin duda, David tenía una buena autoestima, la cual no construyó sobre la opinión de los demás hacia él, sino sobre las promesas y el mensaje de Dios para su vida. Cuando vio al gigante Goliat, no dudó que él podría vencerlo con la gracia de Dios. Lastimosamente, en la actualidad, aún dentro de la iglesia o fuera, hay personas que viven tristes y deprimidas porque tienen una autoestima, sí, muy baja y una autoimagen muy dañada. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima y nuestra autoimagen con la ayuda de Dios? Primeramente, reconociendo que nuestra vida no es un accidente, ni fue un error. Eso nos dice en Salmo 119, 73. Este precioso versículo nos dice que nosotros fuimos hechos y formados por las manos de Dios. Él nos creó y tenemos que reconocer que Dios no hace nada ni por accidente ni por error.
Dios obra según su amor, su propósito y su voluntad. A pesar de lo que las personas digan o piensen, nosotros tenemos que creer y reconocer que nuestra vida es un reflejo del amor, del propósito y de la voluntad de Dios. Qué maravilloso es saber que antes de nacer ya estábamos en el pensamiento y bajo el cuidado de los ojos de nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos que reconocer que nuestra vida tiene un propósito, tiene valor. En Salmo 138, 8, vemos que nos dice que Satanás siempre trata de hacernos creer que nuestra vida no tiene un sentido y por eso lleva a miles de personas a los vicios y al suicidio, pues usando las palabras hirientes y las actitudes de menosprecio de las personas nos hace sentir que somos un cero a la izquierda, es decir, personas sin valor, con vidas sin sentido. Pero esto no es así. La vida de cada uno de nosotros tiene un propósito dado por el Señor. Aunque a veces no reconozcamos cuál es ese propósito, nosotros tenemos que creer y confiar que Dios lo cumplirá en nuestra vida. Y más aún, los hijos de Dios tenemos que confiar que aunque las cosas en nuestra vida no vayan como quisiéramos, aún las situaciones que nos parecen malas o incomprensibles, el Señor hará que todas ellas sirvan para nuestro bien. Y eso lo encontramos en Romanos 8:28. Nosotros somos valiosos para Dios. Somos de gran estima ante los ojos de nuestro Dios. Nuestra vida es tan valiosa que nuestro Dios nos ha amado con amor eterno. Eso lo encontramos en Jeremías 31:3. Tercero, tenemos que tomar la decisión de alejarnos de las personas que nos destruyen internamente. En Proverbios 13:20 encontramos un precioso consejo y nos dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Hay una frase que dice algo muy real. ¿Cómo pretendes volar si no te alejas de los que te cortan las alas? Muchas veces nuestra autoimagen y nuestra autoestima está muy dañada porque siempre estamos con personas que nos menosprecian, que se burlan de nosotros, que no nos valoran y neciamente nosotros seguimos compartiendo con ellos. Dios quiere que nuestra vida vuelva a tener gozo y alegría, que nos volvamos a sentir amados y valorados, pero lastimosamente tenemos temor de apartarnos de esas personas que Satanás utiliza para destruirnos interiormente. Y este día el Señor nos dice: no tengas temor, recuerda, ¿quién eres tú? Eres un hijo de Dios. Eso lo dice en Isaías 51:11. Como conclusión podemos decir que debemos tener en claro quiénes somos, no por lo que dice la gente, sino por lo que Dios ha dicho de nosotros. Y si Dios lo ha dicho, tenemos que decir con toda la seguridad: yo lo creo. Bien, estudiantes, de esta manera hemos terminado esta lección. Les deseo un buen día y que tengan buenas bendiciones.